Hola a todas y a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio, Egunon. Yo soy Machale Navasolo, psicóloga sanitaria, y aquí a mi ladito tengo a Maite, mi hermana. Hola Egunon, yo soy Maite y soy trabajadora social. Bueno, hoy vamos a hablar como primer temazo sobre algo, sobre un abuso silencioso y destructivo, que es el abuso narcisista, bastante escuchado últimamente en redes. Pero bueno, queríamos hablar de ello también porque lo hemos vivido ambas y bueno, nos parece importante. Y también un poco porque a pesar de que se escuche mucho y sea una palabra que resuena bastante últimamente, quizás a veces no sabemos identificarlo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es más común de lo que parece, pero muchas veces no se detecta, no se identifica hasta que ya ha causado mucho daño, ¿no? Y confunde mucho y hiere mucho. Entonces, bueno, vamos a empezar a definir, ¿no? Primero lo que es el abuso narcisista y luego ya nos metemos en el ajo. Bueno, literalmente, o sea, el abuso narcisista es un patrón de comportamiento que busca manipular, controlar y desgastar emocionalmente a la otra persona. Quien lo ejerce suele tener rasgos o un trastorno narcisista de la personalidad directamente, y no se trataría simplemente de alguien egocéntrico, alguien que, bueno, pues que solo piensa en sí misma, a sí mismo, sino que hablamos de una dinámica profundamente tóxica. Y bueno, hay diferentes estilos, ¿no?, de narcisismo. No solo el grandilocuente, el grandioso, sino varios que se nos pasan muchas veces desapercibidos. Exacto. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que este abuso puede ocurrir no solo en relaciones de pareja, que igual es un poco lo que más o habitualmente pensamos, sino que también puede aparecer entre padres e hijos, amistades y también en entornos laborales. Muchas veces la persona abusada pues ni siquiera se da cuenta, ¿no?, en un principio, porque se mezcla, pues, bueno, quizá a veces con gestos de afecto. En el ambiente laboral puede ser simplemente pues una relación con un jefe, un tanto distante, ¿no? Pero pues puede terminar, bueno, puede acabar en problemas mucho más serios, ¿no? Qué doloroso el jefe narcisista, la jefa narcisista, ¿no? Como patrón, porque ya efectivamente hay un abuso, ¿no?, de por sí, ya es tu jefe. Sí, hay una relación de poder muy grande en la que, bueno, la persona trabajadora pues se siente un poco en situación de, bueno, de vulnerabilidad, o bueno, eso es una situación de una desventaja. Total, de poder y de bloqueo además, ¿no? Porque es tu trabajo, o sea, no es tan fácil como dejar una relación al uso, ¿no?, de calle, que también ya es súper complicado, por supuesto. Exacto. Vale, si te parece, May, entramos igual en los tipos de abuso, porque también a veces como que no, bueno, siento que no se habla tanto de ello, ¿no? Como que no se profundiza en los estilos, ¿no? Sí. Vale, empiezo a hablar un poco igual de lo psicológico, ¿no?, que es mi campo, y luego ya entras en lo verbal, en los diferentes, ¿no? Vale, bueno, aquí hay muchísimos, pero vamos a centrarnos igual en, bueno, pues para empezar en el gaslighting, ¿no?, que es igual un clásico, pero creo que es importante pues recalcar cómo se ejerce. Vale, el gaslight, bueno, está basado en esta película tan famosa, ¿no?, que bueno, pues básicamente se trata de que la persona abusadora hace que la otra persona dude de su propia percepción, memoria, interpretación de la vida, digamos. Se utilizan frases, son frecuentes, frases tipo eso nunca pasó, estás exagerando, estás loca, ¿qué dices? Nunca he hecho eso, nunca he dicho esto, ¿no? O sea, es algo muy habitual esto, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que se escucha muchísimo. Bueno, yo muchas veces he escuchado esa frase. Bueno, yo lo he vivido directamente también, ¿no? Sí. No, ahora mismo no tengo un ejemplo concreto, igual, un ejemplo, frase literal, pero bueno, sí que es algo que sí, ¿no? Que sí, directamente eso no ha sucedido, o eso no lo dije. Eso no lo dije es algo muy frecuente, muy frecuente, porque las palabras muchas veces se quedan, bueno, se las lleva el viento. Sí. Entonces es algo que la persona te dice, y por supuesto muchas veces tú lo recuerdas a la perfección porque ha sido pues algo doloroso o algo que te ha marcado por cualquier razón, pero es cuando de repente esa persona elimina
como si eso nunca hubiera sucedido y tú te sientes totalmente invalidada, ¿no? Totalmente, de hecho es efectivamente lo que iba a decir, es una invalidación de tus emociones bestial, ¿no? Uh-huh. Además es una sensación como muy, me parece muy agresiva, ¿no? Porque es como, o sea, estás dudando de mi criterio, estás algo que además me ha hecho daño o algo en lo que me has hecho sufrir profundamente, o sea, me estás diciendo que no ha ocurrido, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué mundo vivo? Es tremendamente invalidante y doloroso. Sí, totalmente. Efectivamente, y bueno, luego como abuso también tendríamos la propia invalidación, ¿no? de nuestras emociones. Por ejemplo, el no es para tanto, eres una exagerada, siempre te tomas todo a la tremenda, siempre estás queriendo... También algo típico que escucho además mucho en consulta es que, bueno, pues que las personas que sufren un abuso, ¿no? Me dicen como, es que creo que siempre busco el conflicto, ¿no? Mi pareja o mi madre o mi prima me dice que siempre... estoy como buscando el conflicto, que nunca tengo suficiente, ¿no? Como si, pues eso, pues efectivamente es una invalidación, ¿no? Porque o sea, realmente, bueno, luego ya efectivamente habría que entrar en profundizar en cada caso, ¿no? Pero bueno, puede haber ahí una ligera invalidación emocional, ¿no? Sí, yo creo que es algo, además, bueno, algo bastante recurrente en los hombres, ¿no? Sentir, bueno, entendemos, ¿no? También un poco su punto de vista, pero sí que es cierto que en algunas situaciones los hombres, bueno, yo creo que viene un poco de lo aprendido en los roles de género sobre, bueno, ellos dejan un poco las emociones a un lado, ¿no? Sí. No, por supuesto, en todas las personas, pero bueno, sí que hay una tendencia a ello, lo cual es tendencia sociocultural, ¿no? Claro, lo cual supone que cuando las mujeres que precisamente hacemos lo contrario, sentimos o bueno, somos un poco quizá demasiado intensas o bueno, es que yo no o no, pero bueno, sí que los hombres igual lo pueden ver un poco como demasiado exagerado, pero es tan es muy típico. Tan doloroso que una persona te diga que estás exagerando o que estás bueno, masificando. Sí, porque aunque lo estuvieses haciendo, es invalidante. Sí, o sea, es lo que sientes en ese momento claro. Y es necesario expresarlo. Incluso puedes tener una reacción desproporcionada o sentir quizá demasiado, pues intensamente, ¿no? En la situación, pero sí, la forma de decirlo, la forma de cómo lo recoge, ¿no? La otra persona, la reacción como tan importante, ¿no? Para, pues bueno, para sentirte aceptada y validada en la relación, ¿no? Sí. Exactamente. Pero bueno, volviendo un poco al narcisismo, ¿no? Que esto, claro, es un tema muy extenso, lo de la invalidación emocional, y creo que socialmente, bueno, se da mucho, ¿no? Igual, también para identificar, ¿no? Cuando estamos precisamente en una relación, o sea, con un abuso narcisista, por ejemplo, habría un control sutil, ¿vale? Críticas disfrazadas de consejos, aislamiento social progresivo, ¿no? O sea, un poco como este paternalismo, ¿no? Constante de yo sé algo que tú no, ¿no? Y es que esto no lo haces del todo bien. Yo considero que esto, o sea, quizá además a veces no es tan abrupto, tan brusco, ¿no? Pero pues eso, es una sensación de que estás hablando con alguien que sabe más que tú, que sufre más que tú, que lo suyo siempre es más importante, que, o sea, directamente que tú quedas completamente anulada, ¿no? O sea, ni siquiera tienes como, pues no tienes voz. Es que directamente no existes, ¿no? Totalmente. También nos da una inducción de culpa, ¿no? Sí. Como manipula para que te sientas responsable por sus reacciones. Claro. Esto es muy típico también, ¿no? Sí. Y muy doloroso, por supuesto. Sí. Luego también lo relaciono un poco lo que estabas comentando de sentirte pues menos, ¿no? Que la otra persona. Sí. Bueno, yo hablo más en este caso sobre el abuso verbal en concreto, que igual es como más fácil, ¿no? De identificarlo. Sí. Porque, bueno, lo percibimos más fácilmente, evidentemente. Como tope estarían, pues evidentemente, los insultos, las burlas, bueno, eso ya sería como el extremo más fácil de identificar, pero ya estaríamos quizá en un punto demasiado adelantado, ¿no? Del abuso, o sea, ya seguramente antes de llegar a los insultos,
pues habrán ocurrido muchas situaciones que igual, pues bueno, podemos identificar antes y evitar, por supuesto. Efectivamente. Ese tono igual condescendiente, humillante, ¿no? O sea, como Sí. ni siquiera tiene que haber un insulto per se, porque eso sería como bastante evidente, ¿no? Eso es. Sino... Lo que has dicho, pues eso, por ejemplo, sin llegar al eres tonta, por ejemplo, o eres tonto, que sería ya el pues, nivel más alto. Sí que anteriormente a eso puede haber, por ejemplo, una frase como hay cosas que tú no vas a entender. Quizás hablando de, pues no sé, de cualquier tema, un poco igual... Bueno, cualquier tema puede ser. Sí. Sí, luego también, bueno, podríamos hablar de lo que es el abuso financiero, ¿no? El económico, literalmente, pues que no, bueno, pues que haya un endeudamiento, ¿no? Por ejemplo, yo te compro un coche, compro yo la casa, me hago cargo yo de lo que sea, ¿no? Pues la carga familiar económica, por supuesto. Bueno, lo que fuere económicamente, ¿no? Esto ya directamente también genera, claro, o sea, un endeudamiento directamente, ¿no? O sea, además es sin consentimiento, ¿no? Entonces, bueno, sin más, esto es también bastante evidente, ¿no? Pero bueno, también ya hablamos de un desequilibrio, de un poder, ¿no? De una desventaja frente al abusador. Totalmente. Entonces, bueno, un poco para recoger, después de todas estas situaciones que se pueden dar, bueno, desde el trabajo social yo defiendo totalmente lo más importante, siempre volvemos un poco a esto, pero la red de apoyo es fundamental, porque muchas veces estas personas lo que hacen es precisamente aislarte de esa misma red. Es el primer paso, lo más pues fácil y evidente para dejar a esa persona aislada, sin consejos, sin apoyo, sin cariño. Además es bastante típico, ¿no? Y además, ¿por qué tienes que aislarme, no? O sea, eso quiere decir que sabes que haces algo mal, ¿no? O sea, eres consciente de que lo estás haciendo mal. Por supuesto, y es muy evidente que cuando una persona, bueno, somos seres sociales, con lo cual necesitamos de las personas, y si nos separan de nuestra red de apoyo más, bueno, más necesaria, lo que hacemos es inevitablemente aferrarnos a la persona, aunque sea la que nos está haciendo daño. Necesitamos aferrarnos a alguien. Tal cual. Para vivir, para sobrevivir. Luego, efectivamente, o sea, yo también creo que aquí quizás se está centralizando, o sea, se está interpretando igual, o mi mente me llevaría como una relación de pareja, pero también hay muchas relaciones de este estilo con padres y madres. O sea, y con amistades. Y con amistades, claro. Es esta sensación inevitable de sentirte siempre como culpable, como que le debes algo a esa persona, ¿no? O sea, como que has hecho algo mal, como que siempre estás haciendo algo mal, ¿no? O sea, por salir a la calle, por hacer planes, por tener vida, por ser una persona, ¿no? Con intereses e identidad, simplemente, ya estás como haciendo algo mal, porque no estás, pues, rendiéndole pleitesía a esta persona, ¿no? No estás con él, con ella todo el rato, ¿no? Exacto, sí. En las amistades yo creo que aquí mucha gente cercana a nosotras en el País Vasco se van a sentir típico, bastante identificados, porque, bueno, nosotros tenemos aquí una... Bueno, la cuadrilla. Sí, el típico cuadrillismo, ¿no? Que a veces... el grupito, que a veces puede llegar a ser muy, bueno, difícil, absorbente. Y a veces, pues eso, por ejemplo, hacer un plan con otras personas o salirte un poco de lo que es el rebaño, ¿no? Genera disputas y genera sentirte culpable sin una razón. Bueno, es que parece un poco como alucinante, pero es que es así, y pasa muchísimo más de lo que debería. Sí, muy sectario esto, pues tiende a serlo. Y el sentir esta culpa constante, joder, es que no voy a salir este fin de semana, como si tuvieses que fichar, ¿no? Directamente, ¿no? Y a veces no, es que voy porque si no voy se me va a criticar, si no voy se me va a decir... Exacto. Agotador, ¿no? Agotador esto y muy rumiativo, que o sea, tiendes mucho a la rumia, evidentemente, porque... Bueno, pues porque se te hace sentir culpable directamente, ¿no? Totalmente, sí. O sea, yo creo que es algo que socialmente habría que, bueno, pues profundizar, ¿no? Al menos darle una vuelta, porque sí, yo, vamos, todos los días, de verdad, alguien me
sobre todo casos que llevo de personas del País Vasco, esto es algo muy típico. O sea, totalmente. Y luego ya estaría también lo que viene a ser pues el abuso sexual, físico, ya por supuesto esto, pues forzar prácticas sexuales no deseadas, coacción sutil, pues si me quisieras lo harías, si me quisieras tendríamos más relaciones. Bueno, pues esto también es como bastante evidente, ¿no? Bastante más. Yo creo que esto también ya se trata de niveles más elevados, ¿no? Sí, por supuesto. Ya llegamos aquí al extremo. Sí. Lo que decía antes, un poco después de atravesar los anteriores casos que hemos comentado, Sí. ya llegamos a lo que sería el tope. Eso es. Que por supuesto hay que evitar y prevenir mucho antes. Claro, saber identificarlo, quizá. Me parece muy importante, bueno, nosotras lo hacemos mucho, también es verdad que, bueno, somos hermanas, tenemos mucha confianza y las dos estamos un poco metidas en este mundo, pero hablarlo. Es imprescindible hablar y, pues, bueno, compartir, aunque a veces la persona que te lo está provocando o estás teniendo dudas sea tu madre directamente. Sí. Alguien que bueno, que nunca quisieras, pues, evidenciar, pero a veces para identificar y para saber hay que pedir ayuda, hay que saber pedir ayuda y saber, pues bueno, hablar. Sí, por eso es tan importante la red de apoyo no formal. Exacto. ¿no? Que muchas veces, claro, muchas personas no la tienen o no tienen vínculos seguros, ¿no? Y precisamente es por eso, por lo que luego tienen mayor facilidad para entrar en estas dinámicas de abuso de poder, ¿no? Porque no tienes con quién compartir precisamente lo que te está ocurriendo. O efectivamente, con quien lo compartes también abusa de ti, ¿no? Que exacto. Es muy típico. Y yo creo que nosotras lo vemos mucho, bueno, eso en el ámbito profesional, ¿no? Personas que llegan y bueno, se desvanecen, o sea, bueno, se rompen ante una persona que, bueno, que en un principio no conocen de nada, pero no tienen ese apoyo informal fuera de, bueno, en tu caso consulta o, bueno, en mi trabajo, pero es bueno, bastante... Sí, típico, ¿no? Vale, vamos a ir, si te parece, Mai, a los tipos de narcisismo. Esto también es bastante lío y luego también hay algún tipo de narcisismo como tan sutil, tan pasivo-agresivo, sibilino, que muchas veces se nos pasa por alto, ¿no? Que incluso a nosotras como psicólogas, pues bueno, ha habido casos, ¿no? En mi vida, por ejemplo, que se me han colado, ¿eh? Hay personas que dices, wow, qué locura, qué locura. Expertos en victimización, sobre todo. Sí. Bueno, vamos al típico, que es el narcisista grandioso, el clásico, ¿no? Es esta persona egocéntrica, arrogante, necesita admiración constante, que aquí también se ve desde el aspecto psicológico, porque estas personas, ¿por qué necesitan esta admiración, ¿no? Esta validación externa tan, además, como exagerada, ¿no? Que a veces rozan el histrionismo, ¿no? O sea, gente que necesita constantemente ser mirada, ser el centro. Se sienten superiores, no toleran las críticas. También esto es un red flag típico, el no tolerar ninguna crítica. O sea, con las críticas son como hiperreactivos, hiperreactivas. Sí. Cuidadín. Sí, con las críticas, que salta la víbora. Exacto. Pueden ser carismáticos al inicio, pero buscan controlar desde el poder. Es muy típico el que siempre estén como en su zona de confort. Luego siempre hay alguna persona a su alrededor, ¿no? Siempre tienen como pequeñas víctimas a su alrededor. O sea, no suelen jugar solos, ¿no? Exacto. Siempre hay como viborillas alrededor que le doran la píldora y bueno, es súper agresivo, súper agresivo. Pero bueno, suele ser más común en figuras un poco de más alto poder, ¿no? Alguien les ha colocado ahí por cualquier razón y ellos y ellas van a hacer todo lo posible para mantenerse en esa posición de poder. Da igual a quién se lleven por delante, van a mantenerse ahí sí o sí, con justificaciones como, es que yo soy así, ¿no? Esa es la más típica. Yo soy así y esto es lo que hay. O sea, no pienses que voy a hacer un mínimo esfuerzo por cambiar. Claro, no, hay una falta de empatía bestial, ¿no? O sea, es como
bastante típico que, bueno, pues que incluso rocen la psicopatía, e incluso a veces el perverso narcisista psicopático, ¿no? O sea, el típico jefazo de de etc. O sea, vamos de algún alto cargo, sí. Efectivamente, no hace falta mencionar ningún tipo de empresa. Sí, pero es efectivamente el clásico, ¿no? Y además es que están en esos puestos porque valen para esos puestos, ¿no? Sí. Son puestos agresivos. Son puestos agresivos y eso, lo que decía, da igual lo que te lleves por delante con tal de mantener ese poder. Efectivamente. Y Mai, como decías, ¿no? Como es la justificación de es que yo soy así, o sea, lárgate, ¿no? O sea, vete de mi lado, y además tengo yo a mis secuaces, o sea, a mis marionetillas que te lo corroboran, ¿no? Y me defienden. Entonces, y luego hay este abuso del gaslight, o sea, luego entra todo el perspecticidio también, ¿no? Que es algo similar al gaslight, pero es como básicamente que la figura, o sea, esas marionetillas o las personas que tienen, sin, por favor, menospreciar, llamar a nadie marioneta ni o sea, por favor, pobres personas, ¿no? Que están completamente sometidas. Sí, pero bueno, ¿no? fomentan también esta figura, claro. Exacto, y el que tú te sientas ante eso, bueno, pues a veces pensar incluso que te estás volviendo loca, ¿no? Claro. Que estás viendo cosas que no existen porque esa persona tiene un circulito que defiende todas sus actitudes. Y fomenta dinámicas súper abusivas, y además, claro, esta persona aprende que no tiene ningún límite. Entonces, es un poco como los testigos del bullying, ¿no? O sea, como que continúas pues vulnerando los derechos de las personas en general, porque nadie te pone límites, o sea, no hay límites. Vamos a hablar un poco ahora, yo creo que es importante además hablar de ello, del narcisista vulnerable directamente. Es un poco lo que hablaba, lo que quería introducir, que es el encubierto. El encubierto es, bueno. El difícil de sí, esto es súper complicado, sí. Esta persona tiene una apariencia frágil, víctima constante, ¿vale? O sea, son personas que se victimizan constantemente, siempre están peor que tú, su vida es muchísimo más complicada, su vida es mucho más dura, son también hipersensibles a la crítica, resentidas, pasivo-agresivos. O sea, aquí se ve muchísimo la pasivo-agresividad, ¿no? También cuidado con expresar un problema tuyo, porque esa persona siempre tiene un problema mayor que tú. Eso es. Siempre está más solo, siempre está peor, y es muy difícil bueno, pues lidiar con él en muchas situaciones. Y además es muy invalidante, porque si tú le cuentas a una persona que, bueno, que estás mal, que tienes algún problema, que algo te ha pasado, y siempre te rebate, siempre está peor, siempre tú lo has hecho peor. Además, luego cuando tienes un problema con esta persona, bueno, todos son reproches, victimización constante, culpabilización, o sea, te culpan de absolutamente todo, de existir. O sea, la culpa la tienes tú de vivir, o sea, de ser alguien, de emitir un juicio de valor, de tener criterio, de tener perspectiva, de interpretar como sea, ¿no? Entonces es como muy... Sí, o sea, te hacen sentir básicamente responsable de su malestar. Sí. Como si tú tuvieses, pues eso, la responsabilidad total de que esa persona esté sola y mal. Sí. Bueno, esto además es como bastante... O sea, lo he visto mucho también en madres, en padres, ¿no? Esta tendencia, ¿no? A culpabilizar, o sea, por ejemplo, cuando tenemos como, no sé, yo qué sé, es un plan, ¿no? Con amigos, con amigas, vas a pasar bastante tiempo fuera, lo que sea, ¿no? Tienes tu vida, o cuando te vas de casa directamente, ¿no? Te independizas, lo que sea, pues esta sensación, ¿no? De estoy abandonándole, no estoy invirtiendo tiempo, tiempo y espacio, no le estoy dando su lugar, me está haciendo, además, directamente sentir culpable, ¿no? O sea, no hay... O sea, sí, es como directamente... Frases como nadie me entiende, todos me abandonan, nadie me quiere, siempre estoy solo, estoy solo, ¿eh? Qué duro esto, ¿eh? Terrible. Y te hacen sentir, por supuesto, responsable de su malestar. Eres responsable
todos sus dramas vitales. Bueno, podríamos extendernos también en los tipos de narcisismo, pero bueno, voy a terminar igual con el maligno, que bueno, este ya es bastante similar al grandioso, pero quizá entenderíamos mejor, o sea, lo encasillaríamos mejor en una persona con rasgos antisociales, que no es el antisocial, no es el que no sale de casa y está aislado, no es un esquizoide, sino que es que va en contra de lo socialmente impuesto, de las leyes, del orden social, o incluso rasgos psicopáticos directamente. Disfruta del control y el sufrimiento ajeno, es cruel, manipulador, sin remordimiento alguno. O sea, personas ya hablamos de otra vez un poco ya centrándonos, por ejemplo, pues en personas de grandes esferas de cargos altos o, bueno, personas que están directamente en prisión, o sea, que delinquen, o sea, ¿no? Sí. Ya hablamos Sí. de... Esto, evidentemente, son personas mucho más peligrosas ya directamente porque pues causan daño conscientemente, ¿no? Y muchas veces planificadamente, o sea, saben que lo que están provocando, pero eso, bueno, incluso les puede llegar a generar placer, ¿no? Sí. No, por supuesto, hay un placer, necesitan, pues, líderes de sectas, jefes abusivos, parejas extremadamente destructivas, este ex que no te quitas de encima, pero en años, y que deja un vínculo, o sea, bueno, que es un vínculo traumático y deja un nivel de trauma bestial. Entonces, bueno, en todas estas relaciones, tanto con narcisismo maligno como con anteriores, bueno, en cualquier tipo de narcisismo, ¿no? En abuso narcisista, te sientes confundida, ansiosa, con miedo constante. O sea, esto es muy típico, el miedo, la culpabilidad. O sea, emociones siempre como de alerta, de dudar de tu percepción, de ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad. Necesitas su aprobación para todo, siempre pides perdón, siempre eres tú quien lo hace mal, porque así te hacen sentir. Sientes que ya no eres la misma persona. Incluso tu entorno, ¿no? Si es que hay un entorno, una red de apoyo, te siente más aislada, más sometida, ¿no? Directamente. Yo creo que es, bueno, básico, muy importante saber identificar, ¿no? Un poco, ahora hacemos un poco la recogida después de abrir todo este melón, porque quizá, bueno, seguramente muchas de las personas que estén escuchando esto han reconocido, ¿no? Se les han venido caras a la mente. Entonces, igual, pues, cómo hacer frente, ¿no? A estas situaciones. Sí. Bueno, para empezar, hay que reconocer que es un abuso. Es importante ponerle nombre a lo que es, ¿no? Sí. Porque ya solo esto es liberador. El hecho de identificarlo. Sí, y de decirlo. Sí. Aunque sea a solas. Sí. Pero saber reconocerlo y ponerle nombre. Eso es. Para no sentir que eres tú la que está viendo cosas donde no las hay o pensar que, bueno, pues eso, que está en tu mente todo lo que estás pensando. Porque es un gaslight crónico. Exacto. Literal. Y es muy difícil, es que parece fácil, pero no lo es. Sí. No lo es decirlo. Hay que tener cuidado con confrontar directamente con un narcisista, porque... Sobre todo si hay riesgo de sufrir algún tipo de, bueno, reacción violenta, bueno, algún tipo de ataque. Pero también hay que tener mucho cuidado porque son personas que son hiperreactivas a la crítica. O sea, tenemos que, ya aquí entrando más en mi campo, tenemos que tener en cuenta que son personas que son terriblemente vulnerables. O sea, son personas que no se quieren nada a sí mismas, están vacías. O sea, por eso son muy chupópteros, o sea, son vampiros emocionales. Necesitan del ser empática para sentirse que son alguien, porque ellos no tienen empatía, o sea, carecen de ella, carecen de empatía directamente, o sea, no saben lo que es. Esto es tremendamente peligroso para la persona que está enfrente, porque no le temen a nada. Si ni siquiera tienes amor por ti mismo y no ¿cómo vas a pensar en lo que puedes generar en la persona que tienes enfrente? Sí, y luego caemos muchas veces también en el error de, bueno, pero por algo habrá entrado esta persona en estos patrones, en estos trastornos narcisistas, ¿no? Y hay quien dice, pues el típico, y ya entramos en, que esto ya lo dejamos para otro podcast, ¿no? El mujeres salvadoras, pero bueno, yo le voy a curar, yo le voy a entender porque tiene mucho trauma, su padre era así. Bueno, pues estupendo me parece, ¿no? Pero que esta persona se lo haga mirar, por favor. Exacto, y que se lo trabaje efectivamente. Como el resto. Y no somos rehabilitadoras psicosociales. Es,
bueno, defendemos totalmente, creemos que lo más importante, como hemos dicho antes, es formar una red de apoyo segura, Sí, tanto formal, bueno, profesional, sí, como informal, sí, amigas, familia, cualquier persona a la que puedas recurrir en un sí. momento de necesidad y luego, por supuesto, si es necesario, pues a una profesional. Puede ser de diferentes índoles, ¿no? Pues como vemos aquí, una trabajadora social o una psicóloga, Sí. pero bueno, buscar ayuda. Sí, muchas veces, claro, desafortunadamente los psicólogos, las psicólogas, trabajadoras sociales, bueno, igual el trabajo social sí, ¿no? Es quizá más accesible, Accesible, pero sí. bueno, los recursos, por supuesto, hay que tener en cuenta que muchas veces Ujú. no No disponemos de ellos. acompañan. Y desgraciadamente en este país, ¿no? Carecemos de una salud mental, o sea, de recursos de salud mental universales, gratuitos, de calidad. Entonces, bueno, por supuesto, sería muy recomendable cuando sufrimos un abuso narcisista, acudir a terapia. Pero también es muy importante, considero, pues este tipo de recursos también divulgativos, ¿no? O sea, informarse en redes, en leer libros, escuchar podcasts sobre lo que es efectivamente el narcisismo, ¿no? Porque a veces yo me encuentro de verdad en terapia con gente que no tiene ni idea de lo que es esto, ¿no? Y lleva tantos años sufriendo algo que es inexplicable, que cuando le pones voz, le pones nombre, es como, ¡guau! Se quitan un gran peso, ¿no? O sea, porque es muy pesado esto, esta sensación. Y bueno, recordemos, por favor, no es nuestra culpa, no es tu culpa. El abuso narcisista es real y se puede salir, se puede huir por patas de ahí. Eso es. Entonces, bueno, finalizamos un poquito este primer episodio. Hemos hecho algún spoiler de, bueno, hacia dónde van, por dónde van las cosas. Los tiros. Pero, bueno, también nos podéis preguntar cualquier duda, que si queréis, bueno, por dónde queréis que vayamos, si os interesa concretar un poco más en alguno de los temas que hemos hablado. Efectivamente. Estamos totalmente abiertas abiertas a todo. Testimonios, dudas, preguntas, lo que haga falta. Eso es. Bueno. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Para quien haya llegado hasta aquí, eso es. Se agradece mucho. Es que ricasco. Es que ricasco.